Buenas tardes. Entonces, aquí seguimos con el tema de motores. En esta parte vamos a ver la potencia y el par motor. Entonces sabemos que la potencia está dada en la relación trabajo sobre tiempo, donde trabajo es la fuerza por distancia y igual tenemos aquí sobre la unidad de tiempo. Aquí está señalado fuerza, tiempo, distancia, velocidad. Listo. Por tanto, podemos decir que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Listo. Tratándose de estos motores, de motores eléctricos, esa velocidad es igual a la velocidad tangencial. Durante el servicio nominal de la máquina impulsada se tiene. Entonces, se tiene que la potencia es igual a fuerza sobre, por la velocidad tangencial que está dada por 2πrf. Este material lo podemos encontrar en un video anterior que hicimos de física, entonces ya lo relacionamos. Teníamos en el video de matemáticas 4, para que lo revisen allá, está en el canal. Entonces se tenía el movimiento circular uniforme, velocidad tangencial es igual a 2πr, r es el radio, número de vueltas por la unidad de tiempo es la frecuencia. Entonces 2πrf. Listo. Volviendo a nuestros apuntes, 2πrf, fuerza por velocidad tangencial. Entonces de nuevo aquí tomamos que la potencia es igual a fuerza por radio, ¿sí? Ordenamos estos términos por 2πf, donde P es la potencia activa en vatios del motor, M es el par motor, dado en newtons por metro, es el torque, ¿no? Fuerza por radio, ¿sí? Es el par motor o momento estático. F es la frecuencia en revoluciones por segundo de giro. Entonces decíamos frecuencia en revoluciones por segundo de giro del motor, ¿no? O velocidad de rotación. También es señalada regularmente en los motores como las revoluciones por minuto, RPM. Y este es radio. Bueno, ahí vamos. Potencia entonces es el par motor por 2πf. Ya miramos, entonces la frecuencia está dada regularmente RPMs, revoluciones por minuto, y la conversión lógica es igual a una revolución sobre 60 segundos, que es un minuto, ¿no? Aquí tenemos, por lo tanto, tenemos un sesentavo de revolución por segundo. Listo. Entonces de ahí sale la equivalencia, o sea, se vuelve esta ecuación de esta manera con estos coeficientes cuando se usa la frecuencia en RPMs, ¿no? Entonces se transforma en esta igualdad. Aquí se hace el apunte. La potencia, como ya dijimos, se dará en vatios. El par motor M es newton por metro, es un torque, ¿no? Es fuerza por la distancia, newton por metro. Aquí hacemos una operación matemática para deducir de esta manera que torque o
par motor es igual a la fuerza por la velocidad tangencial, de nuevo aparece por acá, sobre 2πf. Entonces acordémonos la frecuencia de giro, ¿no? La frecuencia de giro. Seguimos aquí nuestras conversiones y como ya se la señalábamos anteriormente, hacemos esta notación para poder usar la frecuencia con valores de RPM. Se convierte finalmente en esta igualdad el torque o par motor. Aquí la frecuencia en RPM, revoluciones por minuto, esto es fuerza por velocidad tangencial. Seguimos, más notas por acá. Relación entre caballo de fuerza, HP, y caballo de vapor, también con potencia en vatios. Entonces aquí tenemos las equivalencias. Un caballo de fuerza es igual a esta cantidad 1.0138 caballos de vapor igual a 745.69 vatios. Bueno, aquí despejan un caballo de vapor y son estas equivalencias. Un caballo de fuerza o de potencia se define como el trabajo sobre tiempo, ¿no? Entonces es potencia, es unidad de potencia, como mirábamos aquí, potencia, trabajo sobre tiempo. Entonces, como es un trabajo por la unidad de tiempo, es fuerza por distancia sobre ese tiempo. Lo que está definido, el caballo de potencia es desplazar 330 libras de fuerza, ¿sí? Tomando la libra como una fuerza, 330 libra fuerza por 100 pies por una distancia de 100 pies durante un tiempo de 1 minuto. Entonces ese es el equivalente del caballo de fuerza, haciendo aquí la operación matemática de multiplicar y dividir. Tenemos 33.000 libras fuerza por pie sobre minuto, lo que nos lleva a la conclusión de que un caballo de potencia es la potencia, por decirlo así, valga la redundancia, es la potencia de subir 330 librafuerzas en una distancia de 100 pies, durante un tiempo de 1 minuto. Entonces libra fuerza, aquí se especifican los valores de libra fuerza, masa por aceleración, donde la libra en masa equivale a 0.4535 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, aceleración, lo que bueno, esta es libra fuerza, ¿no? Pie equivale a 0.3048 metros y minuto 60 segundos. Reemplazando estos valores en esta ecuación nos da finalmente que un caballo de potencia es igual a 745.69 vatios, lo que señalábamos acá. 745 aquí. 745.69 vatios. Listo. Bueno, continuamos aquí las notas. Curvas típicas del par resistente. Es el mismo par de carga y se necesita conocer para comprobar los procesos de arranque y frenado del motor, para seleccionar la velocidad del motor en dependencia de la frecuencia o velocidad de rotación, la frecuencia revoluciones por minuto, ¿no? Vamos a mirar unas curvas representativas de par resistente con relación a la frecuencia
o velocidad de rotación, frecuencia en RPMs. Estas son algunas de las curvas características. Aquí tenemos par resistente, ¿sí? O momento, velocidad de rotación en RPMs. Entonces aquí vemos una figura 1 donde el par resistente prácticamente se mantiene constante. Aquí tiene una función lineal, o sea, entre más aumentan las RPMs, más aumenta el par resistente, y así tenemos otras características. Entonces son características típicas de algunos motores de acuerdo a los requerimientos del cliente y la aplicación, ¿no? Bueno, continuamos aquí. Si la transmisión se hace con correas o engranajes, el par resistente se reducirá a la velocidad de rotación del motor, o sea, la frecuencia, RPMs. Por tanto, potencia 1 es igual a potencia 2, ¿sí? Donde potencia 1, pero la miramos acá, potencia 1 corresponde a la potencia en polea 1 o engranaje 1, y potencia 2 corresponde al que está conectado físicamente con este engranaje 1, pues tendríamos un engranaje 2. Entonces prácticamente las potencias iguales. Se hace la conversión de potencias, fuerza por velocidad, ¿sí? Ya lo habíamos señalado en esta parte. Potencia igual fuerza por velocidad, en este caso tangencial, es una velocidad circular, es un movimiento circular. Entonces tenemos aquí las equivalencias. Se despliega la velocidad tangencial 2pi rf, ya lo vimos aquí, de esta polea, de esta otra polea. Hacemos la separación fuerza 1 por R1 para conseguir el par motor 1, par motor 2. Entonces llegamos a estas equivalencias donde nos lleva esta ecuación. Bueno, aquí se especifica fuerza en polea 1 motor, velocidad tangencial 1 motor, radio 1, bueno, radio de la polea 1 del motor, frecuencia 1 o velocidad de rotación en RPMs en la polea 1 del motor, par resistente en el eje del motor, par resistente en el eje de la máquina, ¿sí? O sea, las poleas de motor o de máquina. Frecuencia 2 o velocidad de rotación o RPMs de la máquina. Entonces ahí está relacionado a través de esta sencilla ecuación los pares, ¿sí? Par motor y par máquina, frecuencia de giro de máquina y frecuencia de giro del motor, de la polea del motor. Continuamos nuestras notas por este lado. Determinación del momento de inercia. En el arranque o frenado debemos saber la curva del par resistente, el momento de inercia de la máquina y el acoplamiento dado en kilogramos por metro cuadrado, reducido a la frecuencia dada en RPMs o velocidad de rotación del motor. El par de inercia no es par de giro, es una característica de un cuerpo referida al eje de giro, o sea, se analiza o se determina ese momento de inercia
con una prueba de parada por inercia. Bueno, aquí hay una ecuación y es un análisis puramente matemático y la verdad en algunos temas y poco lo hemos aplicado, por tanto por lo que en algunos motores se incorporan algunos tipos de freno, o sea, un elemento adicional para procurar que el motor alcance eh, velocidad cero, velocidad de rotación cero en un periodo de tiempo relativamente bajo. Pero esto a manera de comentario, ¿no? El momento de inercia está dominado por esta ecuación, donde J es el momento de inercia dado en kilogramos por metro cuadrado de la máquina accionada, M masa en kilogramos, B velocidad en metros por segundo, es una velocidad tangencial, y N frecuencia del motor en RPM, revoluciones por minuto o velocidad de rotación del motor. Si varía la carga, o sea, es un servicio no continuo, debemos conocer el ciclo de trabajo par motor en dependencia del tiempo. Dentro de las notas hay otros temas, protección de motor, que ya lo vimos en el tema de contactores. Bueno, métodos de arranque también los vimos, directos, por la conversión de estrella a triángulo. Es básicamente un repaso tan solo eh, comentado en esta parte. Entonces aquí llegamos al final de este tema. Le agradezco la atención y vamos a continuar haciendo videos sobre eh, este tipo de información. Entonces, de nuevo, les agradezco la atención. Gracias. Hasta luego.